Hola, buenas tardes. Mi nombre es Horacio Alejandro López Hierro. Curso la licenciatura en Derecho en la Escuela Centro Universitario Continental. Estoy en tercer semestre en el grupo 1 y estoy presentando el día de hoy mi examen con fecha del 22 de mayo del 2020. Mi examen consta sobre la explicación de un caso que ha resuelto la Corte Interamericana. La Corte Interamericana, para dar una pequeña introducción, es este órgano jurídico, el cual tiene sede en Costa Rica, y muchos países latinoamericanos y de habla hispana se integraron a esta corte y trata de defender lo que son los derechos humanos. Este es el caso Alvarado, Espinosa y otros versus el Estado mexicano. Primero les voy a dar una breve introducción y después lo vamos a analizar con los conceptos jurídicos fundamentales. Todo empieza el año 29 de diciembre de 2009, cuando José Ángel Alvarado y Nitzia Paola se encontraban en una camioneta en el municipio de Buenaventura, en el estado de Chihuahua. Cuando aproximadamente entre las 7 y 8 de la noche arribaron elementos militares y los bajaron de la camioneta y los desaparecieron. Desde esta fecha no se sabe de su paradero. Por si fuera poco, en el mismo municipio, solamente una hora después, irrumpieron en la casa de Rocío Irene Alvarado, la cual vivía con su madre y sus 3 hijos, y los mismos elementos la privaron de su libertad y la desaparecieron. Ahora analicemos los conceptos jurídicos fundamentales. Primero que nada, la pregunta es el qué. ¿Qué fue lo que pasó? Pues desaparecieron. Estas personas las privaron de su libertad, posteriormente desaparecieron y nada se supo de ellas desde este año, gracias a autoridades militares del Ejército Nacional Mexicano. ¿Cómo fue que pasó? Ya lo explicamos. Las primeras 2 personas se encontraban charlando en una camioneta cuando los elementos del ejército los bajaron y los desaparecieron. En el segundo, entran a una casa sin un permiso y se llevan a Rocío Irene sin ninguna autorización y la privan de su libertad y la desaparecen. ¿Cuándo? Ya lo habíamos dicho, el 29 de diciembre del año de 2009. ¿Dónde? En el municipio de Buenaventura, en el estado de Chihuahua. ¿Por qué? La Corte Interamericana rumora que fue gracias a la lucha del narcotráfico contra la nación mexicana. Esta guerra que, como muchos ya sabrán, se da en el gobierno de Calderón y fue una de las causas por la que se dan estas desapariciones. Se dice que ellos estaban involucrados con el narcotráfico, las autoridades lo dijeron de esta forma. Eso jamás fue comprobado y aún así, aunque fueran delincuentes, se les tienen que respetar sus derechos fundamentales. La Corte Interamericana dictó que se le tenía que pagar una indemnización por la desaparición de estas 2 personas a los ofendidos, es decir, a sus familiares. Una por la desaparición y otra gracias a que después de que desaparecieron hubo constantes burlas y hostigamiento de parte del ejército, de autoridades mexicanas, de personas, para que ellos no siguieran con el procedimiento y se les tendrá que pagar igual una retribución por ello. Determinar el paradero de las víctimas. Es cierto que han pasado muchos años, pero la Corte dijo al Estado mexicano que tendrían que seguir buscando, tendrían que seguir investigando. Pagar psicólogos y lo que sea necesario a las víctimas y ofendidos. También realizar un acto de disculpa pública en el cual le digan a toda la nación que cometieron un error en este caso. Reparar el daño y también continuar con la capacitación de sus fuerzas armadas y de sus policías, para así salvaguardar la seguridad del mexicano. El proceso comienza igual el 29 de diciembre del año 2009, cuando los ofendidos, es decir, los familiares, acuden ante las autoridades diciendo que sus personas queridas habían sido sustraídas por el ejército mexicano sin una orden previa. Se abren 13 procedimientos de investigación en todo el transcurso, ninguno fue favorable. 7 procesos judiciales, ninguno fue favorable. 2 procedimientos administrativos y tampoco fueron favorables. Y por si fuera poco, este caso
hablan de que se fuera hacia fuero militar o consiguen que se fuera a fuero militar, es decir, que resolvieran tribunales militares. Y pues simplemente se estaba obstaculizando esto. Este proceso del fuero militar duró 2 años, lo que hizo que jamás se dictara una sentencia justa para las víctimas y que siguiera habiendo lagunas en el derecho mexicano. Los sujetos, como ya lo habíamos dicho, pues los desaparecidos: José Ángeles Alvarado, Nitzia Paola, Rocío Irene Alvarado. También otros sujetos, los militares, que eran entre 7 y 10 sujetos o personas. Luego los ofendidos, que son todos aquellos familiares, los cuales recibieron hostigamiento por parte de las autoridades después de la desaparición de sus seres queridos. Y obviamente las autoridades mexicanas en el Poder Judicial, al ser ineficiente su acción. El objeto son aquellas acciones y omisiones que hace el Estado. Primero tenemos que hablar de las acciones y omisiones que hace el Estado mexicano, las cuales son deficientes, son tristes, gracias a que en 13 procedimientos de investigación, 7 judiciales y 2 administrativos, no se pudo llegar a la verdad y hacer justicia. Luego hablemos del proceso de la Corte Interamericana. Ellos hablan de que en las mismas leyes mexicanas o en la misma legislación mexicana existía un precepto legal, el cual es la desaparición forzada de personas, la cual se encontraba en el artículo 215, en el apartado A del Código Penal Federal, la cual nos hablaba de esto que pasó. Cualquier autoridad o servidor público que prive de la libertad y con posterioridad desaparezca por un tal periodo a cualquier persona, se le sancionará con tanto. Esto habla que existía el precepto legal y que tendría que haber sido castigado conforme a la legislación mexicana. Sin embargo, hubo tantas deficiencias que se siguieron vulnerando derechos fundamentales. La Corte Interamericana es lo que trata de defender estos derechos fundamentales. Y ellos hablan de que se estaba vulnerando el derecho a la libertad, el derecho a tener un procedimiento judicial justo, el tener una orden de aprehensión, el tener poner ante una autoridad responsable a los responsables o a los detenidos, cosas que se les vulneraron completamente y jamás pasaron en el Estado mexicano, por lo que hubo estas consecuencias. La relación jurídica no es más que todo el conjunto de lo que les acabo de hablar, y la suma de todos estos factores. Hablemos de que es cierto que el Estado mexicano ha cometido en este caso faltas muy graves y que es triste en verdad a nuestro sistema judicial. Sin embargo, la Corte Interamericana, al momento que conoce el caso, creo que hace lo hizo lo mejor posible. Sí, es cierto que un poco tarde, gracias a que se dicta una sentencia el 28 de noviembre del 2018 y que aún siguen desaparecidas estas 3 personas. Sin embargo, y no es por justificar al Estado mexicano, para nada, pero el Estado mexicano, después de la sentencia de la Corte Interamericana, reconoce que ha cometido errores y que va a acatar todas las sentencias que la Corte ha dictado y que ya hablamos anteriormente. Y ojalá esto sirva para que jamás se vuelva a repetir en el Estado mexicano.